Muy buenas tardes, a continuación vamos a presentar la exposición sobre el derecho en la Edad Media. El grupo está conformado por Oliva Quintanilla, Diana Carolina Ramos, Dayana Torres, John Félix y Andrés Rendón. Eclipse del derecho romano en Occidente y las leyes romano-bárbaras. Resulta que tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el sistema jurídico romano, que había sido la base del orden legal, comenzó a transformarse debido a la influencia de los pueblos bárbaros que se asentaron en sus territorios. Con la llegada de los pueblos germánicos, que eran los visigodos, francos, ostrogodos y lombardos, el derecho romano no desapareció de inmediato, sino que se generó una fusión entre dos tradiciones jurídicas. Entonces se crearon códigos híbridos que se llamaron leyes romano-bárbaras, intentando conciliar las costumbres tanto germánicas con las instituciones romanas. Aunque el Imperio Romano de Oriente continuó vigente, en Occidente la fragmentación política y la llegada de estos pueblos germánicos afectaron la continuidad del sistema jurídico romano. Y se generó la descomposición del poder central romano, que significaba la pérdida de la administración unificada del derecho, el ascenso del derecho consuetudinario germánico, porque los pueblos bárbaros llevaron sus propias normas y costumbres, desplazando progresivamente el derecho romano, y la transformación del derecho romano, porque éste se adaptó y convivió con las nuevas normativas. Entonces, para gestionar la convivencia entre las dos poblaciones, romanas y bárbaras, los reinos germánicos desarrollaron recopilaciones jurídicas conocidas como leyes romano-bárbaras para regular a la población. Algunas de las más importantes fueron las siguientes. Primero, la Lex Romana Visigotorum o Brevario de Alarico. Esta fue una de las más relevantes, que fue redactada por el rey visigodo Alarico II para los habitantes romanos de su reino. Fue basada en el Código Teodosiano y otras fuentes romanas y buscaba conservar el derecho romano en la práctica cotidiana. La Lex Romana Burgundionum, promulgada en el reino de los burgundios, que regulaba a la población romana con base en el derecho romano. Y el Edicto de Teodorico, promulgado en el reino ostrogodo. Esta compilación regulaba tanto a los romanos como a los godos, reflejando la influencia del derecho romano. Entonces, el eclipse del derecho romano en Occidente no fue una desaparición total, sino una transformación. Las leyes romano-bárbaras fueron una base de transición que permitió la supervivencia de elementos del derecho romano en la Europa medieval, facilitando después su renacimiento en los siglos XI y XII. Derecho germánico. Es un sistema legal que se desarrolló entre las tribus germánicas de Europa, caracterizado por su naturaleza consuetudinaria y su falta de codificación formal en sus inicios. Este sistema legal se basa en las costumbres, tradiciones y normas orales de las comunidades germánicas y evolucionó a lo largo de varios siglos, especialmente desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la Edad Media. Características del derecho germánico. Consuetudinario. Se fundamenta en la costumbre, lo que significa que las normas eran transmitidas oralmente. Justicia comunitaria. La resolución de disputas era una función comunitaria. Los ancianos o los líderes desempeñaban la administración de justicia. Compensación. En lugar de castigos severos, se buscaba reparar el daño a través de las compensaciones económicas. Variabilidad regional. Las normas variaban según la tribu o la región. Periodo de desarrollo del derecho germánico. Desde el siglo V, el derecho germánico comenzó a tomar forma tras la caída del Imperio Romano, cuando diversas tribus germánicas se establecieron en Europa y comenzaron a organizarse social y políticamente. Codificación en el siglo VI. Algunos reinos germánicos comenzaron a codificar sus leyes. Por ejemplo, el Código de Alarico de los visigodos, aproximadamente en el año 506 después de Cristo, es uno de los primeros ejemplos de esta codificación. La influencia se dio hasta el siglo XII, durante la Edad Media.
El derecho germánico continuó evolucionando e interactuando con el derecho romano, especialmente con el renacimiento del derecho romano en el siglo XII, lo que llevó a una mayor formalización y sistematización de las leyes. Para concluir, el derecho germánico es un sistema legal fundamental que sentó las bases para muchos principios legales actuales en Europa y más allá. Su derecho comenzó con las tribus germánicas en torno al siglo V y continuó evolucionando durante varios siglos. Inicia desde el siglo II, donde se instalaron los francos de la estirpe germánica, en la desembocadura del río Rin. Después, paulatinamente, se fueron moviendo hacia las Galis, que hoy en día es Francia, desplazado en parte a los visigodos y los burgundios, hasta que lograran instalarse solamente alrededor de 481, bajo el mando del rey Merovingio de los Clodovos, quien fue el monarca europeo que se convirtió en el cristianismo. El derecho carolingio, también conocido como el derecho de la corona o el derecho de la monarquía. Esto se refiere a un conjunto de normas y principios legales que regulan las relaciones entre la monarquía y los súbditos, así como los derechos y los deberes de ambos. Algunas de las características del derecho carolingio son: el poder monárquico es el derecho del carolingio, que establece que el rey monarca tiene el poder supremo y absoluto sobre su territorio. Los súbditos están sujetos a la autoridad del monarca, que tienen deberes como el pago de impuestos y la obediencia a las leyes establecidas por el rey. La legitimidad del poder monárquico puede estar basada en la herencia, la divinidad o el consenso de los nobles y el pueblo de algunos. El derecho del monarca otorga al monarca ciertos derechos, como el derecho a declarar guerras, a firmar tratados y ejercer la clemencia. Las limitaciones. Aunque es un sistema que tiende a ser absolutista, a lo largo de la historia han surgido movimientos que buscan limitar el poder del monarca, dando lugar a sistemas más constitucionales o democráticos. Desde el siglo II se instalaron los francos de la estirpe en Germánica, en la desembocadura del río Rin. Posteriormente, al caer la dinastía de los merovingios, subió al trono el mayordomo del reino, Carlos Martel, iniciándose así la dinastía de los carolingios, que fue seguida por Pino II y por sus hijos Carlomán y Carlomagno. Más tarde, a través de empresas guerreras, Carlomagno extendió su imperio por todo el centro de Europa, hasta convertirse en el más importante de la Edad Media, con la característica de que todos los pueblos comprendidos en él ya estaban romanizadas y cristianizadas. Durante la Baja Edad Media, diversos países europeos vivieron procesos jurídicos y políticos distintos, reflejados en sus estructuras de gobierno. En Alemania, el Sacro Imperio Romano, fundado en 1273, se caracterizó por un sistema monárquico electivo y un gobierno débil, marcado por conflictos con la Iglesia y los príncipes feudales. A pesar de su intento de unidad cristiana, el imperio se fragmentó y perdió poder, cayendo en 1806. En Francia, la monarquía consolidó el principio hereditario con la ley sálica, y su estructura constitucional se basó en la cooperación entre el rey y la nobleza. Se desarrollaron diferentes órganos, como el Parlamento de París y el de Estados Generales, y coexistieron influencias del derecho romano y germánico. En España, los reinos cristianos, tras la invasión musulmana en 711 y la Reconquista, unificaron el derecho, destacando la labor de Alfonso X, quien creó el sistema legal conocido como las 7 partidas, influyendo en la legislación de la época y en territorios coloniales. En Italia,
El derecho decaía tras la caída de los normandos y árabes, pero resurgió con las universidades, especialmente en Bolonia, donde se empezó a estudiar y aplicar el derecho romano, fundamental en la tradición jurídica europea. Este panorama muestra cómo el derecho romano y las influencias de las universidades medievales formaron la base de los sistemas legales modernos en Europa. Felipe Rendón. Corresponde el tema del derecho en la Edad Media Europea y el origen del sistema feudal. Comprendemos que el derecho en la Edad Media son sistemas legales complejos y jerárquicos, influenciados por la Iglesia, los señores feudales y una estructura basada en derechos y obligaciones de tipo social. Tenemos el origen del sistema feudal como uno de sus principales momentos es el colapso del Imperio Romano. En este se desarrollaron relaciones e estructuras entre señores y vasallos. La jerarquía social fue definida por una obligación mutua. Tierra como base del poder político y económico, una de sus principales características. Estructura legal feudal. Derecho consuetudinario, predominante de tribunales señoriales y eclesiásticos. Diferentes leyes para cada clase social, principio de jurisdicción personal, derechos de los señores feudales. Aquí encontramos derecho de administrar justicia, control sobre las tierras y campesinos, cobro de impuestos y servicios, reclutamiento militar y de vasallos. Los derechos campesinos, servidumbres y obligaciones, protección a cambio de trabajo, limitación de movilidad, sistema de tenencia de tierras. Papel de la Iglesia en el derecho. Tenemos como influencia de la legislación y juicios tribunales eclesiásticos, derecho canónico e inmunidad judicial para los clérigos. Evolución del sistema legal. Acá encontramos los primeros códigos, la influencia muy importante del derecho romano y el desarrollo de las primeras universidades jurídicas. Transición hacia sistemas legales más centralizados. Conclusiones. Complejidad del sistema legal medieval, base del sistema jurídico modernos y la importancia de los derechos y obligaciones. Derecho en la Edad Media e Italia e Inglaterra. Comparación de sistemas legales medievales, la evolución jurídica entre los siglos XI y XV y las influencias culturales en el desarrollo legal. El contexto histórico de la estructura feudal en Europa medieval, diferencias políticas entre ciudades, estado italianas, sistema monárquico en Inglaterra e impacto de la Iglesia de los sistemas jurídicos. Sistema legal italiano. Primer punto. Renacimiento del derecho romano en universidades. Bolonia, primer centro de estudios jurídicos, derecho del desarrollo mercantil, la importancia de los estatutos principales. Sistema legal inglés. Desarrollo de la Commonwealth, tribunales reales y jurado, Magna Carta de 1215 como punto de inflexión y evolución del sistema judicial. Fuentes legales, derecho canónico como base legal, influencia de textos romanos en Italia, procedentes judiciales en Inglaterra y códigos de estatutos locales. Procedimientos judiciales, métodos de resolución de conflictos, diferencia en juicios y castigos, papel de la nobleza en la administración de justicia, sistemas de prueba y evidencia. Derechos y obligaciones, estatuto legal de diferentes clases sociales, derecho de propiedad, sistema de herencia, limitaciones legales según estamento social. Conclusiones, convergencia y divergencias legales, legado medieval de sistemas jurídicos modernos, importancia del contexto local, evolución del concepto de justicia.